Sin tener una formación profesional o académica, ¿se puede estudiar y comprender el nuevo paradigma biológico-científico basado en las leyes biológicas? Por supuesto que sí. Las leyes biológicas pueden y deben ser aprendidas y perfectamente comprendidas por cualquier persona, sin importar su nivel cultural o intelectual. ¿Por qué este nuevo paradigma es diferente a todo lo demás que se practica o aplica en el tema de la salud? La gran diferencia es que este nuevo paradigma está basado en las leyes biológicas que se cumplen y son comprobables en el 100% de los casos, a diferencia de todas las demás terapias y variantes de la medicina. Las leyes naturales siempre se cumplen. La primera ley biológica de Hammer. ¿Qué es un SBS? Programa especial con sentido biológico. Enunciada por el Dr. Hammer en 1981 como la ley férrea del cáncer. La primera ley biológica descubierta por el Dr. Hammer nos permite comprender el origen de lo que antes llamábamos enfermedades, desde un simple resfriado hasta un tumor, que ahora denominamos Programa Especial de la Naturaleza con Sentido Biológico, SBS. Este programa especial se inicia a partir de un shock biológico que representa una amenaza real a la supervivencia, o es percibido de forma arcaica como una amenaza a la supervivencia y que es válido para todos los seres vivos, que tiene las siguientes 4 características. Es inesperado, es agudo, es dramático y es vivido en aislamiento. A este shock biológico el Dr. Hammer le llamó DHS, síndrome de Dirk-Hammer, por sus siglas en alemán, en honor a su hijo Dirk, y ocurre de forma simultánea y sincronizada en 3 niveles. La psique. El individuo está emocional y mentalmente en un estado de estrés, concentrado en la situación que acaba de ocurrir, con pensamientos obsesivos recurrentes, para encontrar lo más rápido posible una solución. El cerebro. En el momento en el que ocurre un DHS, nuestro subconsciente asocia en fracciones de segundos el evento a un tema de conflicto biológico muy particular y se impacta un área específica y predeterminada en el cerebro, llamado relé. Según el contenido o colaboración del conflicto, este relé controla el órgano que nuestra biología elige como el más adecuado para contrarrestar la amenaza a la supervivencia, activándose un programa especial con sentido biológico, SBS, para ayudar al organismo a enfrentar esa situación de peligro en particular. El órgano. En el momento en el que se experimenta un DHS, el órgano biológicamente más adecuado y preparado, según su función, para sobrevivir a la amenaza se activa también como parte del programa especial con sentido biológico, SBS. Desde ese momento, el órgano impactado variaría su función, aumentando en órganos controlados desde el paleoencéfalo o disminuyendo progresiva en órganos controlados desde el neoencéfalo, para contener con el tipo de situación de peligro específico que está experimentando el individuo. La segunda ley biológica, las 2 fases de los SBS. Esta ley nos dice: todo programa especial de la naturaleza con sentido biológico, SBS, se desarrolla en 2 fases, siempre y cuando exista la conflictólisis, la solución del conflicto biológico. La primera fase es la fase activa, en la cual la persona puede durar años e incluso toda su vida.
Si resuelve ese conflicto biológico, puede llegar a la segunda fase, llamada posconflictólisis, después del conflicto. Es cuando viene la recuperación con cansancios, dolores, puede haber temperaturas, etc. Cuando culmina esta segunda fase, la persona está en un estado de normotonía, normal. En el día tiene energía para vivir y por la noche cansancio para dormir, puesto que ya no tiene ningún conflicto biológico. Tercera ley biológica de Hammer, el sistema filoontogénico y los SBS. La tercera ley biológica une los dos descubrimientos de las dos primeras leyes y explica la correlación entre la psique, el cerebro y el órgano dentro del contexto del desarrollo embrionario, ontogénesis y evolutivo, filogénesis, del organismo humano. Esta ley trata sobre el papel del cerebro como centro de control de todo el organismo, su estructura relacionada con las capas embrionarias y qué ocurre en los órganos durante un SBS. El cerebro inerva todo nuestro cuerpo, dando los impulsos necesarios para el normal funcionamiento. Todo tejido tiene un programa de funcionamiento normal, ordinario y un programa especial, extraordinario, para los momentos de catástrofe. El cerebro se ha organizado durante millones de años para hacer frente a las transformaciones del ambiente y a las necesidades de adaptación. Hammer, a partir de la embriología, por lo tanto, del funcionamiento de los tejidos, los órganos y de su inervación, ha podido reconstruir y verificar que, según el tipo de percepción biológica, sentido biológico o contenido conflictivo, percibido por la persona en el instante del DHS, se activará un órgano específico, biológicamente adecuado, para hacer frente a aquel tipo de amenaza a la supervivencia. La filogénesis es el origen y desarrollo evolutivo de los organismos vivientes desde su aparición en la Tierra hasta el día de hoy. La ontogénesis o desarrollo del embrión consiste en la secuencia ordenada de los fenómenos de crecimiento, diferenciación y organogénesis que conducen a la formación de un individuo adulto. La ontogénesis se pone a menudo en relación con la filogénesis, la evolución de las especies de las que el organismo individual resume, recapitula y refleja la filogénesis. El ser vivo es en sí mismo el resumen histórico de toda su especie. La cuarta ley biológica de Hammer, la función simbiótica de los microbios. Enunciada por el Dr. Hammer en 1987 como el sistema ontogénico de los microbios. Esta ley explica la utilidad de los diferentes grupos de microbios al interactuar con 4 capas embrionarias que forman nuestros tejidos y órganos: endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo, con los cuales son simbiontes durante la fase PCL de cualquier SBS o programa especial de la naturaleza con sentido biológico, mostrando que los microbios no son la causa de las enfermedades, sino más bien son nuestros simbiontes, específicos para cada tejido, actuando de forma coordinada con el cerebro para que los procesos de caseificación, reparación y cicatrización se lleven a cabo de forma óptima. Durante los primeros 2.5 millones de años en la evolución, los microbios eran los únicos organismos que habitaban la Tierra. Eventualmente los microbios habitaron gradualmente al organismo humano en desarrollo. La quinta ley biológica. La quinta ley biológica de la naturaleza o quinta esencia
establece que cada llamada enfermedad debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, creado y desarrollado durante la evolución de la vida, filogénesis, para ayudar a la supervivencia del individuo, de su grupo o de la especie, ante un shock biológico inesperado, urgencia o emergencia biológica, donde alguna necesidad biológica quede súbitamente insatisfecha. Estos programas extraordinarios vienen incorporados con la compleja información genética de los seres vivos. Por sentido biológico debe entenderse la finalidad con el contexto de la evolución y de las características propias del programa especial que está configurado en nuestros genes y que se activa cuando un detonante particular, DHS, hace su presencia ante una situación particular de emergencia biológica.